Bienvenidos, bienvenidas a la Consulta de Juan, un espacio en el que hablaremos de medicina para tu día a día. Si te gusta el contenido de estos vídeos, no dejes de suscribirte y dejarte un buen like. Anteriormente vimos cómo se producen las infecciones de orina, qué podemos hacer para prevenirlas y cómo tratarlas. Hoy, en la Consulta de Juan, hablaremos de una de las complicaciones más graves de las cistitis, las pielonefritis. Pero, ¿qué quiere decir pielonefritis? La pielonefritis es una infección de uno o ambos riñones. Esta infección es potencialmente grave y puede llevar a la sepsis o infección generalizada o al fallo orgánico múltiple, situaciones que nos pueden llevar a cuidados intensivos y son potencialmente graves para nuestra vida. No parece ninguna broma, ¿verdad? Tenemos que tener especial precaución en grupos de edad como las embarazadas, los ancianos, los recién nacidos o los lactantes. Quizás os preguntéis cómo se produce y quién la causa. El causante de este tipo de infección es el mismo que el de las cistitis o infecciones urinarias bajas, es decir, las enterobacterias. En concreto, el ya famoso Escherichia coli. También pueden ser producidas por bacterias del género Proteus o Klebsiella, entre otros. Pues bien, estas bacterias, desde la región anal, colonizan la uretra, ascienden hasta la vejiga y producen las llamadas cistitis. Si estas cistitis o infecciones urinarias bajas no son tratadas, estas bacterias pueden ascender por los uréteres, llegar a la pelvis renal y colonizar el parénquima renal, causando la infección de los riñones, es decir, la pielonefritis. ¿Pero qué podemos sentir ante infecciones de este tipo? Pues bien, la clínica típica es la de fiebre súbita elevada, dolor en la región lumbar, en la zona del riñón, náuseas y vómitos y empeoramiento del estado general. Este dolor se puede irradiar, es decir, puede ir hacia la zona del estómago, el flanco del mismo lado o la región baja del abdomen. Esta clínica se puede preceder de clínica de cistitis o infección de orina, que vimos ya en el anterior vídeo, pero os la recuerdo, que es el escozor al orinar, la sensación de ir continuamente al baño, aunque no orinemos prácticamente nada, o incluso puede acompañarse de un poco de hematuria o sangre en la orina. Pero, ¿cómo se diagnostica la pielonefritis? Pues bien, deberemos de sospecharla entre la clínica que os acabo de contar, sobre todo si va precedida de cistitis o clínica de infección de orina. Pero esto dependerá de las pruebas que pidamos del contexto en el que estemos. Si estamos en un centro de salud, hemos acudido a urgencias del centro de salud, pues solicitaríamos una tira reactiva de orina que nos apoyará el diagnóstico, como vimos en la cistitis, la presencia de leucocitos, nitritos positivos o incluso hematuria. Y en este caso sí que estaría indicado solicitar un urocultivo antes de iniciar el antibiótico, para así ver la sensibilidad del germen causante y ajustar el antibiótico correcto. Según la gravedad del cuadro, el clínico puede considerar la necesidad de mandar al paciente a urgencias o el paciente acudir directamente a urgencias hospitalarias. Aquí tenemos disponible más pruebas complementarias, entre otras habrá que solicitar el sedimento de orina como en el centro de salud, un urinocultivo, pero aparte la analítica sanguínea. En esta nos interesarán en especial el hemograma, la PCR o proteína C reactiva y la creatinina para ver la función renal. Así como en caso de fiebre solicitaremos, como hemos visto los cuadros acompañan de fiebre, solicitaremos hemocultivos por 2, o sea, un cultivo de sangre para ver la presencia de bacterias en la sangre o bacteriemia. En caso de oligoanuria, es decir, orina menor a 400 mililitros en 24 horas, shock séptico o fracaso multiorgánico, la presencia de una masa a la exploración de la zona renal o la ausencia de mejoría del dolor o de la fiebre a pesar de 2-3 días de tratamiento antibiótico, estaría indicado la solicitud de una prueba de imagen, como una ecografía renal o un TAC con contraste, para valorar complicaciones. Pero, ¿cuál es el tratamiento de la pielonefritis? Pues bien, este depende de si está complicada o no. En el caso de pielonefritis no complicadas, el tratamiento de elección puede ser en el domicilio vía oral y sería el de una cefalosporina de tercera generación, como la cefixima. Si bien es verdad que es aconsejable dar la primera dosis vía intravenosa. En alérgicos podemos pautar un aminoglucósido en dosis única durante 2-3 días, seguido de una fluorquinolona o del cotrimoxazol administrados por vía oral, si el urinocultivo confirma la sensibilidad de estos antimicrobianos. La infección complicada debe tratarse en el hospital, al menos durante las primeras 24 o 72 horas, hasta confirmar la sensibilidad del antibiótico y dar tratamientos vía intravenosa o parenteral. Como tratamientos, volvemos a hacer las cefalosporinas de tercera generación, en este caso intravenosas. La ceftriaxona o cefotaxima serían unas alternativas. Podríamos dar un aminoglucósido o aztreonam en caso de que hubiera alergia a los betalactámicos. En caso de sepsis o shock séptico, el tratamiento empírico, es decir, el tratamiento sin antibiograma, debe iniciarse con un carbapenem. Imipenem, meropenem o doripenem serían alternativas, preferiblemente asociado a la micacina.
Que la fiebre se prolongue más allá de las primeras 72 horas del tratamiento antibiótico empírico y o el empeoramiento del estado general del paciente en cualquier momento puede ser debido a que ha aparecido alguna de las complicaciones, como por ejemplo la resistencia de las bacterias causantes al antibiótico que les hemos dado o la presencia de pus en el riñón en forma de absceso, quiste infectado u obstrucción del uréter con pionefrosis, es decir, pus en el riñón. Esto requerirá la valoración urgente por el urólogo con la colocación de una nefrostomía, que es un catéter que comunica la pelvis renal con el exterior. Y o también puede requerir la colocación de un catéter doble J, que estos catéteres pues comunican la pelvis renal, uréter y vejiga, para así favorecer el drenaje de esta pus. Acabamos de hablar de las complicaciones, pero del vídeo, sobre todo, quiero que os quede claro lo que es una pielonefritis, que es una infección potencialmente grave de las vías urinarias, en concreto del riñón, que esta puede ser tratada en el domicilio si no está complicada y que puede requerir del tratamiento hospitalario o incluso del ingreso si esta se complica. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.